Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su sección Testigos de Cristo. Antes de comenzar con la vida de nuestros santos, les invito a implorar la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la santa en la cual vamos a meditar el día de hoy se llama Ángela de Foligno. ¿Quién fue esta santa, queridos hermanos? Fue una italiana nacida hacia el año de 1248 en esta población, Foligno. Ella llevó una vida normal para las niñas y las mujeres de su época. De hecho, ella llega a casarse, llega a tener esposo, llega a tener sus hijos. Prácticamente lleva ella una mujer normal, buena cristiana, a lo largo de esta primera etapa de su vida. Hasta aquí podríamos decirlo que ella lleva una vida cristiana tranquila, normal, como muchas mamás, como muchas esposas, como muchas mujeres de nuestra época. En el año de 1285, ella experimenta un momento crucial en su vida. Ciertamente no es un momento grato, no es un momento alegre. Por el contrario, ella llega a ser probada en su vida cristiana por medio del dolor, por medio de la tristeza, por medio de la muerte. Prácticamente en ese año fallecen su esposo, fallecen su madre, fallecen sus hijos. Prácticamente Ángela se queda sola. Y aquí es donde viene un primer punto, hermanos, que conviene que reflexionemos en nuestra vida cristiana. Cuando aparentemente nuestra vida lleva algo ordinario, cuando aparentemente pensamos que en la vida todo lo tenemos por supuesto o asegurado o garantizado, la misma vida tarde o temprano nos puede llegar a presentar pruebas muy duras, como por ejemplo, ¿cuántas familias en nuestro mundo, sobre todo a raíz de esta pandemia que todavía a estas alturas estamos viviendo, cuántas muertes no han ocurrido ya, cuántas muertes no han golpeado ya nuestras familias, nuestros hogares y sobre todo de nuestros hogares cristianos? E inclusive ahorita cuántas familias que todavía han sobrevivido a esta pandemia, a esta enfermedad, en su corazón se siguen preguntando y le preguntan a Dios nuestro Señor sobre este sentido del dolor, la enfermedad, de la muerte y lo que implica la muerte, la separación. Hermanos, para Ángela, esto también va a resultar una dura prueba para ella. Y aquí es donde entramos en una nueva etapa. Digamos que como en la vida de todos los santos hay una etapa fuerte en su vida que cambia. Una etapa que significa un volver a nacer, un renacimiento en el espíritu. Y aquí va a tener mucho que ver San Francisco de Asís. Hermanos, ya para ese año de 1285 había que recordar que todavía en Italia y en la Europa de aquel entonces seguía vivo el recuerdo de San Francisco de Asís. De hecho, recordemos que San Francisco muere hacia el año de 1226. Por lo tanto, todo el siglo XIII es un siglo en el cual sigue estando presente en la memoria colectiva de los católicos europeos la figura de este gran santo. Por lo tanto, el carisma, es decir, la manera particular como San Francisco de Asís vivió su unión con Dios, consigo mismo, con la iglesia y con los demás, y por qué no decirlo, con el medio ambiente, esto fue contagiando a muchos cristianos de la época, entre ellos a Ángela de Foligno. Ella
se siente inspirada por la fuerza del Espíritu Santo gracias al carisma franciscano y ella pide ser ingresada dentro de lo que se conoce como la Tercera Orden Franciscana. La Tercera Orden Franciscana, palabras más, palabras menos, son aquellos laicos, hombres y mujeres, que consagran su vida bajo el carisma y bajo la espiritualidad de San Francisco de Asís, pero viviendo en el mundo, viviendo sus ocupaciones, viviendo su vida constante, ordinaria y muchas de ellas extraordinarias en medio del mundo, siempre bajo la inspiración de San Francisco de Asís. Ahora, mis hermanos, hacia 1291 es cuando ya tenemos su profesión como miembro de la Tercera Orden Franciscana, y aquí tenemos el cambio de vida. Ella, a ejemplo de San Francisco de Asís, vende todo cuanto tiene. Tenemos entendido que ella poseía una granja, lo reparte entre los pobres y comienza así este desprendimiento. Primero lo vivió de manera trágica con los miembros de su familia y ahora lo vive de manera tranquila de sus bienes materiales para quedar ciertamente libre de todo tipo de esclavitud o de todo tipo de lazo mundano, para quedar así libre y seguir a Cristo nuestro Señor. Primero, hermanos, aquí vamos a analizar un tema de su espiritualidad, derivado asimismo de la espiritualidad franciscana. Tenemos aquí que San Francisco vive la imagen de Jesucristo pobre y crucificado y le da esta definición: Dios, hombre sufriente. El término del sufrimiento viene para Ángela el sentido de la explicación del momento en el cual ella está viviendo. Tan es así que, inspirado bajo la inspiración de San Francisco de Asís, Ángela llega a contemplar la imagen de Cristo crucificado y, heredera de esta mística franciscana, llega a identificar la imagen del crucificado como el libro de la vida, el libro viviente. Esta definición del libro de la vida es profundo, hermanos, porque precisamente si que nosotros como cristianos queremos aprender a vivir en esta vida, vivir en este mundo, si queremos nosotros tener un método, una guía, algo que nos vaya diciendo como cristianos cómo tenemos que vivir nuestra existencia aquí en la tierra, lo tenemos a través de unas letras empapadas con sangre y a través de una página, de una portada y de una guía concreta. Lo tenemos tú y yo y todos los cristianos cada vez que contemplamos una imagen de Cristo crucificado. ¿Por qué crees que en nuestras iglesias católicas tenemos siempre la imagen de Cristo crucificado? Este mismo Cristo crucificado que fue el parteaguas de la conversión de San Francisco de Asís, el famoso crucifijo de San Damián. Porque es precisamente el diálogo con Jesucristo crucificado cuando el cristiano adquiere la realidad plena de su misión aquí en la tierra. Y no solamente se trata del sufrir por el sufrir, no, sino que el sufrimiento viene a ser la característica y el camino que Cristo nos advierte que tarde o temprano vamos a vivir en este mundo y que nos va a llevar, cuando es por la ayuda y la gracia de Dios nuestro Señor, al triunfo de la resurrección, al triunfo de la gloria divina. Y sobre todo, cuando este dolor, este sufrimiento vivido en la crucifixión y en la crucifixión mística de cada uno de nosotros como cristianos, cuando vivimos esta vida, esta espiritualidad, tiene un carácter redentor, es decir, un carácter de ofrecimiento por sí mismo o por otras personas, cuando este dolor es ofrecido ante el Señor por la conversión del mundo. Hermanos, ¿por qué creen que ya en la espiritualidad vivida de Ángela de Foligno tenemos que ella llega a aceptar las injurias, llega a aceptar las incomprensiones del mundo, de personas que no comprenden y no entienden su estilo de vida, a manera de un martirio voluntario?
Porque recordemos que el martirio no solamente es el derramamiento de la sangre por la fe en Cristo. También el cristiano está llamado a vivir ese martirio, el martirio cotidiano de la vida, que significa el vivir conforme a la voluntad del Señor. Y que muchas de las veces la lucha y el esfuerzo por ser coherentes en la vida cristiana va a implicar el desprecio, la burla, la indiferencia o inclusive la persecución de otras personas que no gustan, que no les agrada, o que incluso la vida de los cristianos coherentes les resulta para ellos un vivo reproche, tal vez para su vida mediocre, hipócrita o falsa. Y que esto implica, queridos hermanos, por parte de la persona que lo está viviendo, una fortaleza que imita a la fortaleza de Cristo nuestro Señor en la cruz. Hermanos, tenemos por lo tanto que la espiritualidad de Santa Ángela es cristocéntrica, es decir, pone a Cristo en medio de su vida, en medio de su religiosidad, en medio de su espiritualidad. Hay una frase muy hermosa que, a modo de ejaculatoria, ella la repite y nos la transmite a nosotros. Le dice a Cristo: tú eres yo y yo soy tú. Tú eres yo y yo soy tú. Te invito a que cuando estés delante de una imagen de Cristo crucificado, repitas esta ejaculatoria de Ángela de Foligno. Dice: tú eres yo y yo soy tú. Sobre todo cuando estés experimentando un dolor, un sufrimiento, o estés sometido a prueba en tu vida cristiana, experimenta a través de esta ejaculatoria la identidad plena que tú como cristiano estás viviendo con Jesucristo crucificado. Solamente así, hermanos, podemos entender el impacto que resulta para ella el meditar en los estigmas que vive San Francisco de Asís. Porque los estigmas de San Francisco de Asís no solamente deben ser vistos como el sufrimiento corporal que eso implica, sino sobre todo el sentido místico y espiritualidad que implica el experimentar las llagas de nuestro Señor, ya no solamente por los propios pecados, sino por los pecados del mundo entero, en este sentido de redención y de intercesión por los demás. Hacia el año de 1294 se compila una obra por ella llamada Memoriale, que no es otra cosa que el itinerario espiritual de estas experiencias místicas que vive Ángela de Foligno y que van a constituir la base de su espiritualidad de muchas personas que van a querer seguir su ejemplo de vida. Finalmente, Ángela de Foligno muere el 4 de enero de 1309 y su culto prácticamente lo podemos considerar local dentro de esta diócesis, dentro de los conventos franciscanos o dentro de la tercera orden franciscana. Ciertamente no ha habido un proceso que lleve a decretar la santidad de Ángela, pero ciertamente a lo largo de los siglos se ha conservado la memoria histórica y sobre todo la memoria de la espiritualidad que esta santa vivió en unión con muchos santos y muchas santas que han vivido y construido la vida espiritual a partir del ejemplo que San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís les han dejado. Pues bien, queridos hermanos, aquí concluimos el tema de Santa Ángela de Foligno. Y ciertamente les invito a imitar su vida a través de el ofrecimiento de los propios sufrimientos y de las propias pruebas a Cristo crucificado. Y recordemos que ante la pregunta, ante las dudas y ante los problemas que surjan en nuestra vida, la única respuesta se encuentra al contemplar a Cristo crucificado. Que en realidad no es con palabras, hermanos, es con el ejemplo con el cual Cristo en la cruz nos enseña que debemos de perseverar. Recordemos, Ángela nos enseña que el crucificado es el libro de la vida, el libro en el cual debemos de inspirar nuestra vida, porque ahí encontraremos en la imagen del crucificado a la respuesta fundamental de nuestra vida, la de ser santos.
Les agradecemos su participación, hermanos, y vamos a brindarles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.